Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Me da mucho gusto darle la bienvenida a una nueva porción. Hoy estaremos viendo la tercera porción del libro de Números, Bemidbar, como se llama en hebreo. Esta porción, Bealotja, quiere decir en tu ascender. Ya es nuestro tercer año que la estamos viendo. Comprende del capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 16. Como siempre, me gusta iniciar mencionando en este recorrido año por año lo que hemos visto, y es que el primer año hicimos una introducción. El año pasado veíamos eh, cómo se sirve al Mesías basados en los levitas. También vimos qué implica esto para un creyente del siglo XXI y aterrizamos en qué es eso de la inhabilitación por un muerto. Este año queremos retomar en donde ya hemos visto y empezar a leer un estudio verso a verso para que con el favor de Dios año tras año podamos cubrir todo el Pentateuco tal cual lo ordenaron los apóstoles a aquellas personas que estaban entrando al movimiento en Hechos capítulo 15. Así que vamos a partir del capítulo 8, versículo 15, y yo le invito para que usted lea conmigo, y dice así: y después de esto, dice, los levitas podrán entrar para servir a la tienda de reunión. Tú los habitarás y los mecerás como una ofrenda mecida. Y este pasaje tiene que ver con levitas y tiene que ver con primogénitos, y de ahí hemos tomado el título. He querido traducir este versículo literal con el propósito de explicarlo mejor y que sirva como una plataforma para lo que hoy queremos explicar. Como hemos visto, Dios ha designado que se aparte a los levitas para su servicio, y ahora empieza a describir cómo y para qué va a ser esto. En el estudio del año pasado ya mencionábamos que hay un proceso de habilitación, es decir, lo que se conoce, lo que traducen, perdón, como purificar. No es hacer algo sucio, algo que esté sucio, limpio, sino un proceso de habilitar. Tahor es este verbo en hebreo. Y la idea es habilitar las cosas y a las personas para que puedan coexistir dentro de la habitación de Dios. Y es que en el desierto, en el segundo año de estar ellos en el desierto, Dios tiene toda la intención de cumplir su promesa a Abraham, que es: yo seré su pueblo, yo seré su Dios, perdón, y ellos serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ellos. Y Dios ha colocado ya una habitación, que es lo que nosotros conocemos como el santuario, como la tienda de la reunión. El Mikdash es una palabra hebrea que lo describe. Y en este contexto había que habilitar tanto a las vasijas como a las personas. ¿Por qué? Porque la habitación del Señor es una reproducción de lo que Él mismo tiene en el mundo espiritual desconocido para nosotros como humanos. Tal y como está escrito, que Dios le dijo a Moisés: cuídate de hacer todo lo que se te ha mostrado en el monte, porque esta es una copia, luego agrega el Evangelio, de lo que hay en los cielos. Y entonces Dios ha querido venir a vivir en medio de su pueblo, aunque sea por representaciones físicas que, como hemos mencionado también en otros estudios, se les conoce como los rostros de Dios, los panim de Dios, lo que han traducido lamentablemente como la presencia de Dios. En este aspecto, los levitas habían de ser, ahora nos centramos en el versículo,
rasurados completamente, y luego deberían de traer una ofrenda jata, que es la ofrenda por los errores involuntarios, por los pecados entre las personas, pero que traducen como pecado. Sin embargo, en hebreo el jata es los problemas involuntarios, el no pegarle al blanco, perdón. Y luego una ofrenda de fuego, es decir, este es un acercamiento, recordar usted que más que sacrificio nos gusta llamarle acercamientos, que le han llamado holocausto y que es para perdonar los pecados intencionales. Este versículo nos está diciendo entonces que a partir de ese proceso, que se culminaría con ellos ser cargados y ofrecidos en una especie de vaivén, eh, tendría dos connotaciones. En primer lugar, uno para dedicar a estas personas al servicio de Dios como una forma de vida. Y en segundo lugar, ellos caían dentro de ellos mismos, los levitas, ser una ofrenda en sí mismos o acercamiento en sí mismos de los que se conocen como las ofrendas de paz, los shlamim, y que se registran en Levítico 7, porque a partir de ese momento ellos estarían tomando un voto para el servicio a Dios. Los levitas tomaban un voto y por eso ellos en sí mismos eran ofrendas de paz. Y este sería, como hemos mencionado, entonces el último paso para ser habilitados. Y es a partir de eso, como la escritura lo ha enseñado y lo volverá a enseñar, que ellos podrían entrar a la tienda de la reunión para trabajar, para asistir a los sacerdotes y para armar y desarmar cuando el campamento se pusiera en marcha. Esto nos dice que en este momento histórico la santidad de Dios, es decir, el lugar a donde Dios había dicho, esto va a ser mi casa, aunque Él personalmente no estuviera ahí, pero sí que sería denominado como la morada de Dios aquí en la tierra, que estaría llenas de figuras que lo explicarían a Él, lo que hemos mencionado. Esto representaría la santidad de Dios y eso era algo que se respetaba, se honraba, se temía, se admiraba y de la cual hasta los mismos levitas que ahora están siendo habilitados para servir serían parte de la misma ofrenda allí. Todo esto, como repetimos, es una enseñanza pedagógica muy importante porque representaba cómo es que funciona la habitación de Dios en el cielo. Dios estaba trayendo, por decirlo así, el cielo a la tierra en un pedacito. Y esto también sirve como antesala para la promesa que Él ha hecho de venir con la Nueva Jerusalén para estar en medio de nosotros. Todo esto tiene que ver con lo que Dios mismo habría de venir a hacer, que en Bemidbar, en números todavía no ha venido, pero que Él mismo habría de venir a hacer en la tierra. Y para nosotros que vemos, leemos y estudiamos esto después de su muerte, anhelamos entonces que Él regrese para hacerlo un sentido para nosotros, para hacerlo relevante para nosotros. El Evangelio pone su grano de arena y colabora en este pensamiento cuando en Hebreos capítulo 9, versículo 11 registra lo siguiente. Vamos a leer. Pero cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, es decir, de la Nueva Jerusalén, del retorno del Señor, de la resurrección, de la esperanza, etcétera, etcétera, a través de un mayor y perfecto tabernáculo, es decir, el que está en los cielos, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Ya usted que son dos, uno que Moisés hizo, otro que está en los cielos, el original. El verso 12 enseña, entró al lugar santísimo de ese santuario no hecho de manos, el que está en el cielo, una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Y eso lo hace porque Él ha ofrecido, ha cumplido todas las regulaciones que Él mismo en su sola potestad había pedido y que con su sacrificio, con su muerte, con su venida a la tierra, Él ha cumplido. Ahora, entonces, toca esperar a su retorno, pero Hebreos lo que está diciendo es, miren, para los creyentes en el desierto, ellos tendrían que respetar y los levitas tendrían que ser administradores. Ahora ustedes, que son post desierto, son post la venida del Mesías,
entiendan que lo que ocurrió fue esto, aquella era una sombra, esto no es una connotación negativa, sino es que precisamente era una pedagogía y un ejemplo que mostraría un cuerpo. La sombra refleja un cuerpo, demuestra un cuerpo, en este caso el cuerpo del Mesías, y ese cuerpo vendría a por nosotros. Pero todo esto tendría que ocurrir porque él también, cuando regresara a las alturas, a los cielos, tendría que entrar y ofrecer su sacrificio tal y como se hacía acá. Es decir, acá fue una copia de lo que iba a ocurrir y esto fue lo que ocurrió. Y hoy por hoy, la habitación del Mesías, la habitación de Dios, ese lugar en donde Él ha venido a visitar hasta que Él venga, son nuestros corazones y por eso es que esto es tan relevante para nosotros y tan importante de estudiar. Ahora esto entonces da mucho sentido a los levitas y seguimos leyendo. Versículo 16. Porque son enteramente dedicados para mí, los levitas, de entre los israelitas o los hijos de Israel, dice el original. Los he tomado para mí de todo lugar, en lugar de todo primer fruto de la matriz y los primogénitos entre todos los hijos de Israel. Literalmente dice, porque entregados, entregados, repite el verbo, fueron para mí de entre todos los primogénitos. Y aquí tiene entonces señalar un par de cosas. En primer lugar, sublimas las asignaciones que mal hemos entendido como censos que ha venido haciendo este libro. No se trata de censos, sino que cuando a otras tribus les encargó que fueran y se encargaran de hacer guerra, a los levitas les iba a encargar todo lo concerniente a su casa, a su lugar de habitación, que asistieran a los sacerdotes. Pero, y esto es lo segundo que queremos mencionar, a su vez esto vendría a suplir a los primogénitos, a quien o al hijo que tiene la preeminencia, porque este hijo era el encargado de pasar, por así decirlo, la estafeta a las demás generaciones entre sus hermanos de las promesas divinas. Por ejemplo, en el caso de Abraham, su primogénito, su primer hijo, fue Ismael, pero el que llevó la primogenitura fue Isaac. ¿Por qué? Porque en él se reflejó la promesa. En el caso de Isaac, su primer hijo fue Esaú, pero el que llevó la preeminencia y por ende la primogenitura, y de hecho hasta fue el resultado de una negociación, fue Jacob. Lo mismo podemos decir de Jacob, que su primogenitura él la heredó no a Rubén, fue su primer hijo, por lo que hizo, sino que la hereda a José. Por eso es que José recibe una doble porción, porque ellos tendrían que tener la capacidad de ser sacerdocio. Pero lo que ahora Dios va a hacer es que Dios va a tomarse toda una tribu para sustituir a los primogénitos en sus funciones y dedicar entonces exclusivamente y habilitar exclusivamente a esta tribu para hacer el trabajo que tendrían que haber hecho los primogénitos. El versículo 17 agrega, porque míos son todos los primogénitos de entre los israelitas, tanto de los hombres como de los animales. El día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y esto es porque en ese día justo que es Pesaj, recordará usted, al herir a todo primogénito egipcio, ya sea humano o bestia o animal, Dios entonces estaba reservando los primogénitos para él. Pero esto iba a cambiar en el desierto con el pecado del becerro de oro, que fue un pecado tan, pero tan agravante para Dios que él decide, mejor voy a tomar a una tribu para que ellos se encarguen específicamente de servirme a mí y que los demás vayan a la guerra. Entonces, el pecado del becerro de oro marca, perdón, un parteaguas en función de esto, porque cuando Moisés baja de la montaña y él dice, miren, el que está por el Señor y el que está por mí, si su hermano está haciendo lo que no debe hacer, mátelo. Y solamente y completamente la tribu de los levitas se levantó a hacer esto y a partir de ese momento entonces Dios dice, ellos van a ser
entonces las personas que se van a dedicar al servicio de mi casa. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a priorizarme a mí de cualquier otra persona. Y aquí lo que nos está señalando es que esto será en lugar de los primogénitos. Leemos el verso 19. Y he dado, dice esta versión, a los levitas como un don, para la redundancia, a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión. Es decir, ahora se va a trasladar toda la responsabilidad que Dios tendría para el pueblo, porque ahora ha restringido en los levitas, se va a trasladar a ellos. Y para hacer reconciliación, algunas versiones dicen expiación, pero cada vez que aparece la palabra kippur, el verbo japar, nosotros traducimos reconciliación porque es lo que Dios pretende hacer por los hijos de Israel, para que no haya toque entre ellos al acercarse a la santidad. Y algunas versiones, perdón, han colocado aquí al santuario. Y yo quiero hacer esta diferencia, porque aquí no está hablando de un lugar como tal, sino que está hablando que el santuario representaba a Dios mismo, representaba a su santidad. Por lo tanto, ahora, a partir de que los levitas transportaran y o ministraran y o asistieran a los sacerdotes en sacrificios, en instruir, etcétera, etcétera, cuando los hijos de Israel se acercaran, ellos estarían sirviendo, estarían cumpliendo su cometido. Habían sido habilitados para servir, pero todo lo hacían porque el que estaba ahí era la santidad, es decir, Dios mismo. Y por eso decimos que a nosotros desde esta plataforma no nos gusta llamar a ninguna persona su santidad, porque santidad solamente es Dios. Ningún líder de ninguna religión, ni de ninguna creencia, ni ningún líder político, por muy respetable que sea, puede ostentar el título de santidad, porque santidad solo es a Dios. Y Dios lo que se estaba asegurando acá es que esa santidad, que es su esencia, no se profanara, es decir, no recibiera una interrupción, no recibiera una perforación, sino que se mantuviera completamente en el modo uno, porque el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y por eso decimos que cuando una persona llega a Jesús, llegará el momento que lo conecte, que el requisito para él es ser santo, porque la idea es que sea uno con Dios mismo, porque no puede haber una perforación en la santidad de Dios. El versículo 20 lee: Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron así a los levitas, conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés acerca de los levitas. Así lo hicieron los hijos de Israel. Así lo hicieron con ellos los hijos de Israel, perdón. Me llama mucho la atención que cuando dice que lo hicieron como Dios ordenó, se refiere al orden que Dios dejó. Dios les dio una capacidad a ellos de hacer las cosas que Dios estaba pidiendo que hicieran. Por eso al creyente, cuando Dios pide que se haga un mandamiento, Él también está proveyendo de la fuerza y la capacidad de hacerlo. Esta es la competencia que adquirimos y es el camino de la fidelidad. Por eso nosotros no vemos la palabra eh, nuestra fe como una creencia, sino como el desempeño de Dios, el desempeño de la fidelidad de Dios que va aprendiendo de ese orden que Dios ha dejado. No tanto lo vemos como una orden, lo vemos como un orden que Dios ha dejado y que ha puesto en nosotros la capacidad para alcanzarlo, para hacerlo. El versículo 21 dice algo y lo vamos a leer primero en la traducción que estamos leyendo y luego voy a traducirlo correctamente. Dice, los levitas se purificaron a sí mismos de pecado. Por lo tanto, ya ellos empiezan a actuar. Y lavaron sus ropas, y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante del Señor. También Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Y ahora le ponemos el lente de los verdaderos significados
para apreciar mejor y hacer la conexión con todo lo que hemos venido diciendo. En primer lugar, decimos, los levitas ofrecieron ellos mismos su ofrenda por el pecado y lavaron sus ropas. Y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante del Señor. También Aarón hizo reconciliación con ellos, por ellos, perdón, para habilitarlos. ¿Cuáles son los cambios acá? Los cambios acá es que, en primer lugar, los levitas empiezan a desempeñarse y ofrecen el sacrificio o el acercamiento por el pecado. Ellos no se purificaron, sino llegaron y Dios había pedido, si usted lo recuerda, en un versículo anterior, Él había pedido un animal o una ofrenda por los pecados y una ofrenda por para el holocausto. Y aquí se ven entonces cómo se emplean con ellas. En primer lugar, los mismos levitas ofrecen la, el acercamiento por el pecado. Y esto lo que nos enseña es que ellos toman conciencia de sus errores, de sus problemas, de que son humanos, de que son falibles y hacen, conducidos por Dios, esta ofrenda. El pecado, lo que representa en la Biblia, no es como se lo entiende en castellano, que pecado es toda desobediencia a Dios. No. En la Biblia la desobediencia a Dios tuvo tres consecuencias nefastas. Una de ellas es el poder errar, el ser capaz fácilmente de errar. Esto es lo que se conoce como jatá y fue lo que ofrecieron. Pero luego también existe esa consecuencia nefasta que el humano desarrolló de ser rebelde a Dios, de la rebeldía que se tiene hacia Dios, de ir en contra de su palabra, que la carne es contraria a la palabra de Dios y por eso a la carne no le gusta cuando ve un mandamiento, a la carne no le gusta y busca el ejercicio de cómo poderse liberar de los mandamientos y por eso hacemos hasta excusas teológicas de que eso está abolido, que está reservado para una etnia, otra religión. No, queridos hermanos, es la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos revelamos a ella, es una consecuencia de nuestra desobediencia, es una consecuencia que no hemos tomado conciencia de nuestra desobediencia y que se conoce en la escritura como los Peshaim, que son las rebeliones, que son pecados, vamos a decir ahora no tanto accidentales como sería el Hatá, sino son pecados muy con alevosía y ventaja, muy a conciencia de que estamos haciendo, por eso se llama rebeldía. Y lo que Dios quiere, lo que vemos acá es que Aarón em, hizo, en tercer lugar, una expiación, es decir, una reconciliación por ellos para habilitarlos, es lo que significa. Pero en tercer lugar, y es el enunciado del medio, Aarón los presentó como una ofrenda mecida delante del Señor. O sea que en este momento a ellos vienen tal vez los sacerdotes o tal vez levitas que habían sido presentados, los cargan por sus extremidades, les hacen un par de vaivenes, uno, dos, tres, yo no sé cuántos, y eso los vuelve a ellos como una ofrenda de paz, como se ha anunciado. Esto es muy interesante y pero el creyente del siglo XXI tiene que tomar conciencia de que se refiere al mismo que ahora él dedicará, él es un voto, él no ha hecho un voto al Señor de seguir a Cristo, no, Cristo hizo ese voto por él. Él es un voto, el creyente del siglo XXI es un voto, es en sí mismo, es un voto y su, el cumplimiento de ese voto es seguir al Señor más allá de de nuestro libre albedrío, más allá de nuestra capacidad de decir, no tenemos esta capacidad, sino que hemos sido convertidos en esclavos de la justicia y eso es lo que está explicando acá, no solo para ellos, un levita tendría que ser levita acá siempre. Y bueno, a los 50 años él era eximido de sus labores de carga y todo eso, pero es que sería un levita por el resto de su vida. Y el creyente es un sacerdote del Mesías por el resto de su vida hasta que o fallezca o el Señor regrese. El versículo 22 será el último versículo que vamos a leer hoy y dice así. Entonces después de esto los levitas entraron para cumplir su ministerio en la tienda de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, como el Señor había ordenado, gestionado el orden a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Muy importante entonces que veamos que se llevó un proceso de habilitación
que no es algo que se toma a la ligera, que el vaivén, aunque sea, es decir, el haber sido tomado por sus extremidades y haber sido ofrecido en vaivén, pareciera algo ridículo para nosotros, pero era una pedagogía de que el levita ahora tendría que saber que él era un voto para Dios, que él no se podría salir de eso, iba a ser un levita toda su vida y debería de servir al Señor. Mi interés con enseñar esto siempre es hacer una referencia a cómo en el siglo XXI se lo vive. Y yo quiero hacer unas lecturas desde este pasaje que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, aunque hoy en día, número uno, aunque hoy en día el sacerdocio levítico y arónico, o el ministerio levítico y arónico, han llegado a su fin, porque esto está escrito, de eso se trató la carta a los hebreos, porque ahora tenemos un mejor sacerdote, pero aunque ese es el caso, ahora tenemos, como hemos leído, un sacerdote no de esta creación. Sin embargo, todo lo que hemos leído y todo lo que tiene que ver con Aarón, con los levitas, con el libro de Vaikra o Levítico, Bemidbar en este caso, Números, todo esto es una pedagogía para el creyente de cualquier época del mundo que logre entender cómo ha de acercarse a la santidad de Dios, cómo a vivir en la santidad de Dios, cómo de que hoy en día, aunque sea un creyente del siglo XXI y las culturas hayan cambiado, al recibir a Jesús se convierte en un siervo de Jesús. Ningún otro título se convierte en un siervo de Jesús y su palabra, la palabra de Jesús será lo que él tiene que seguir. Número dos, nuevamente, aunque ha cambiado el sacerdocio, la santidad, es decir, Dios no ha cambiado. Y bien haríamos en tomar nota qué hicieron ellos para aprender cómo relacionarnos hoy en día con Dios, salvando las distancias, por supuesto. Pero es que debemos de tratarle con ese respeto, con ese temor. Hoy en día a Jesús se lo tiene como el amiguito, el cuate, el junior. No, no, no. Él es la santidad. Y aunque vino a dar su vida por nosotros, y aunque nos ama, por supuesto, y aunque vamos a decir que cuando llegamos a conocerlo nos acepta tal y como somos, esa será la única vez que él va a manejar aceptación para nosotros, porque Él quiere que seamos una nueva criatura. Así que nos acepta pecadores como somos, pero debemos de aborrecer y quitarnos esa idea completamente de que Él quiere que nos quedemos así y que nos va a seguir aceptando. Ese no es el punto. El punto es que empezamos una transformación con Él para ser santos como Él es santo. Esa es la segunda cosa que quiero recordar. En tercer lugar, Dios sustituyó a los levitas, a los primogénitos, perdón, por los levitas. Pues cuando estos viven, Él los toma para sí, ha dicho. Pero en el desierto y debido a una grave falta en el pecado del becerro de oro, Él hace un cambio. Esta, este es su derecho. Esto es algo que solamente Él puede hacer y decir, bueno, si esta es la función que había dado a los primogénitos, ahora la voy a cambiar con los levitas. Pero eso es para que hoy en día cualquier creyente en el Mesías sepa que Él es un levita y Él es un ministro de Dios. Número 4. De esta historia hemos de aprender a no tomar a la ligera ni el sacerdocio del creyente, ni la Torah del Señor, ni la santidad, ni a Dios. Hemos de relacionarnos con Dios en sus términos. Hemos de conocer a Dios en sus términos. Hemos de entender a Dios en sus términos y hemos de responder a Dios en sus términos. A Dios no le vale que tú seas creativo, que tengas buenas intenciones. Él ha dicho cómo debes de relacionarte con Él. Él ha fijado, Él ha mostrado qué es lo que espera de ti y eso va más allá de cualquier buena intención. Y por último, esta es la razón por la que nosotros estudiamos, para entender bien cómo es el sacerdocio de cada creyente, pues tanto en la Torá como en el Evangelio se ha dicho que ahora nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa. Yo quiero dejarlo acá.
y agradecerle. Con el favor de Dios, el próximo año empezaremos desde el capítulo 9 y la idea es seguir aprendiendo lo que la escritura tiene para nosotros. Le envío un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto.